Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Baos. Un saludo especial para todos ustedes. Por fin, hoy comienza nuestro desafío 100 empresas en Calgary. Hoy es el inicio de esta temporada. Nos dimos un plazo de 3 meses, 90 días para lograr este desafío, donde 100 empresas pasarán por este podcast, por el podcast del migrante, el número 1 en las redes sociales, el número 1 en TikTok, únicamente hecho para ayudar, para colaborar a toda nuestros latinos migrantes en Canadá. De eso se trata. Y nuestra misión es resaltar esta labor de los migrantes que hacen con tanto honor, además de montar empresas, que es un completo desafío aquí en un país como este. Nos sentimos orgullosos de nuestros patrocinadores, Externa Global Immigration, que ha dispuesto de todas sus oficinas y todo su esquema para poder realizar este podcast como debe ser. Y arrancamos pues con nuestra primera empresaria, una empresaria que no ha sido realmente fácil para ella por condiciones que nos va a contar a continuación, una empresaria que cuando empacó sus maletas para migrar, también empacó sus sueños, sus ilusiones, pero que no todo ha sido color de rosa. Hoy ella nos va a contar, ella es Dunia Rodríguez, es cubana, de nuestros hermanos cubanos latinos que hacen historia en un país como Canadá. Dunia, gracias por aceptar este reto de las 100 empresas y bienvenida a estos estudios del podcast del migrante. Un placer estar aquí y gracias por tenerme. Pues bueno, Dunia, lo que queremos llevar con este mensaje primero es que la gente entienda que no es fácil empezar, no es fácil llegar a un país donde no tenemos el idioma, donde no conocemos absolutamente nada ni a nadie. ¿Cuál fue tu historia? ¿Qué fue lo que desarrolló esa idea de emigrar a un país como Canadá? Porque tú estás en una isla preciosa, en todo el sentido de la palabra, aunque a veces cosas fallen, pero ¿qué te hizo pensar en que Canadá era el país? Bueno, con respecto a Canadá, ¿qué me hizo pensar que Canadá era el país? Yo creo que en mi familia, más en mi esposo que en mí, siempre hubo el anhelo de mudarnos a Canadá. Quizás porque él trabajaba con canadienses allá en Cuba y tenía un poco de contacto con la cultura. Habíamos escuchado que Canadá era un país muy pacífico, muy tranquilo, de mucho desarrollo. Y bueno, la mayor razón por la que nos mudamos, independientemente de todo, de la parte, después aparte de las finanzas, fue más para tener un cuidado de salud mucho mejor. Que aunque muchos, contrario a lo que muchos piensan, porque muchos piensan que Cuba es una potencia de salud, y lo fue en algún momento. Claro. Lo fue en algún momento y sí creo que en Cuba existen médicos muy buenos, pero la realidad que vivimos nosotros fue totalmente diferente. Entonces eso nos llevó también a querer venir para Canadá porque sabíamos que íbamos a estar bien cuidados en ese sentido y que íbamos a estar, que podíamos empezar de nuevo. Claro, Sí. claro. Me contabas al comienzo de esta historia que no fue fácil para ti porque ya tú venías con una prescripción cuando quisiste emigrar. Sí. ¿Cuál fue esa prescripción? O sea, yo desde los 2 años empecé con artritis reumatoidea generalizada. Y precisamente porque nunca tuve el cuidado de salud ni el diagnóstico a tiempo, mi enfermedad avanzó demasiado porque la artritis es una enfermedad degenerativa y si se coge a tiempo, pues se puede como que controlar un poquito más, regular, pero cuando no se coge a tiempo, pues va corroyéndote todos los huesos por dentro, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a Canadá, ya yo tenía ese diagnóstico prácticamente desde que tengo memoria. Llegué a Canadá hace 9 años y tenía 40 cuando llegué, o casi 40, entonces ya venía con ese diagnóstico que muchas limitaciones físicas,
totalmente. Yo no tengo un hueso sano en mi cuerpo, ninguno. Wow. Ninguno. Yo, de hecho, cuando yo llegué a Canadá pensé que mi columna era lo más saludable y al llegar aquí mi doctora me dijo, no, tienes un problema en las vértebras de la columna, sobre todo en las primeras 2 vértebras, producto de la artritis. Es decir, todos mis huesos están, yo tengo osteoporosis, mis limitaciones físicas son extremas, prácticamente sí tengo una vida como independiente todavía, pero sí estoy limitada físicamente en muchos aspectos. Dunia tenía, es decir, se había encontrado con una deficiencia en su vida y esto la ponía en una posición completamente diferente al resto de migrantes. Porque mientras usted y yo podemos llegar y pudimos, o más bien podemos hacer cualquier tipo de actividad en este país, como cuando empezamos, pues ella no lo podía hacer. Es decir, Dunia se tenía que esforzar mucho más porque tendría que aprender el idioma para poder vivir. Y ese es el pedazo que me queda ahora por desarrollar. ¿Cómo lo hiciste? O sea, yo lo primero que entendí fue, trabajo físico no puedo hacer, ninguno, ¿no? Gracias a Dios tengo a mi esposo que siempre ha sido un apoyo. Y bueno, cuando yo llegué, él creyó en mi sueño de ejercer mi carrera acá. Y él dijo, tú no te preocupes, yo trabajo, sostengo a la familia y ocúpate en estudiar si es lo que hay que hacer. Cuando yo llegué, mi nivel de inglés no era alto. Yo traía un poquito de inglés porque yo había hecho bueno, mi tesis de grado fue una tesis, fue un estudio multicultural entre varios países y mi cotutor era un profesor canadiense de la Universidad de Ottawa aquí. Entonces tuve que leer muchos libros en inglés. Pero mi inglés era solo de lectura, nada de hablar. Entonces, llegar aquí y encontrarse que, bueno, hay que pagar biles. Claro. ¿No? Hay que pagar renta, hay que pagarlo todo, ¿ves? En ese sentido, pues uno necesita finanzas y de alguna manera uno siente la presión. Yo como esposa, como mujer, también sentí la presión. ¿Cómo ayudo a mi esposo, no? Claro. Pero en mi caso era muy difícil porque yo no podía hacer nada físico. Es decir, el emigrante llega aquí y busca enseguida trabajo de sobrevivencia, como le decimos nosotros. Y hay quien trabaja en la limpieza, hay quien trabaja, digamos, en un restaurante como camarera, hay quien trabaja, digamos, en la construcción. Yo he visto mujeres que trabajan en la construcción, pero en mi caso yo no podía. Entonces yo dije, bueno, aquí hay que enfocarse primero en conocer el idioma. Y fue lo que hice, ¿no? Me dediqué un año entero, 1 año y medio, quizás 2, en aprender el idioma. Y lo segundo fue, ok, ¿cómo yo logro insertarme en este sistema para lograr mi sueño de ser terapeuta en Canadá, ¿no? Que será mi meta final? Y me ha llevado 9 años. 9 años. Pero, 9 años. Pero mire que la finalidad del desafío de las 100 empresas es rescatar estas historias, porque montar empresa no es fácil. Hacer un desarrollo empresarial en un país donde no conocemos ni siquiera el idioma no es fácil. El motivo de estas entrevistas básicamente está en que este mensaje de Dunia nos tiene que reconocer y exaltar la fuerza interna que nosotros tenemos para entender que si nos esforzamos lo podemos lograr. Y es el ejemplo claro de una mujer que no se detuvo ante la inclemencia del cuerpo, no se detuvo ante ningún diagnóstico. Es decir, que estamos esperando los que estamos buenos y sanos. Ahora bien, ¿en qué te desarrollas para montar tu emprendimiento o tu empresa, que es exactamente lo que vamos a empezar a darle ya forma para que la gente entienda cuál es tu emprendimiento en Canadá? Sí, mi empresa se llama Retrovive Counseling. Yo ofrezco servicios de terapia. Y bueno, lo primero que yo tuve que aprender para montar mi empresa, como te dije, lo primero es el idioma. Claro. Bye. Lo segundo fue, mi objetivo era convertirme en una terapeuta reconocida en Canadá. A diferencia de nuestros países latinos, por ejemplo, uno termina la carrera, que yo terminé mi carrera de psicología en Cuba, 5 años estudiando.
Uno llega aquí y eso no vale. No, absolutamente tienes No. que comenzar de cero. Exacto, entonces no vale. Entonces tuve que empezar a investigar. Tuve que empezar a investigar, ok, cuál es el proceso, cómo lo hago, cómo primero valido mis estudios y cómo hago el proceso para ser registrada, para que me Correcto. reconozcan como terapeuta en Canadá. Entonces, para validar los estudios encontré dos organizaciones fundamentalmente. Una es IQAS y la otra es WES. IQAS es solo para la provincia de Alberta. Entonces tenía que ver lo que más se ajustaba a mí. Increíble. Porque IQAS es solo para Alberta, Ujú. para la provincia de Alberta, pero WES es para todo Canadá. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo decidía ir a una universidad, porque al final tenía que hacer una maestría en Canadá, Sí, ¿ve? Y si yo decidía hacer una maestría en Canadá, necesitaba WES, no IQAS en este caso, porque hay universidades que no están en la provincia de Alberta. Entonces tú tienes que tener WES para moverte. Entonces, diferenciar eso lleva su tiempo. claro. Como soy cubana, aplicar por WES también llevó su tiempo, porque WES te pide que la universidad les envíe las notas, el título, la confirmación de que tú estudiaste allá. Y en el caso de Cuba, todo trámite cuesta Claro. el doble o el triple de lo que cuesta en otros países y demora. O sea, enviar un correo duró 9 meses. Increíble. 9 meses enviar un correo a WES para decir que yo estudié y me gradué en una universidad como psicólogo. Entonces, en el caso de Cuba. Eso fue lo segundo. Lo tercero fue, ok, ¿a qué universidad me afilio o dónde hago mi maestría? ¿Y en qué hago mi maestría? Porque hay diferentes, aquí en Canadá las carreras, sobre todo las carreras profesionales, están muy diversificadas. Ajá. Y entonces hay muchas especializaciones. Y a veces uno se pierde porque uno dice, bueno, este me está hablando de esto. Por ejemplo, y a lo mejor has escuchado hablar de career counselor, Sí. ¿ves? Y te queda, bueno, counselor debe ser un terapeuta. Ajá. Y no es un terapeuta, por poner un ejemplo, ¿ves? Claro. Entonces, a veces tienen el título, pero no tiene que ver nada con la psicología o algo así. Exacto. Entonces, aprender a entender el sistema fue mi otro paso. Es decir, ¿cómo entiendo yo el sistema? ¿Cómo yo me inserto en el sistema? ¿Cómo logro información? ¿Cómo saco información acerca de lo que yo necesito? Y así fue como, por ejemplo, me afilié a algunas organizaciones que ayudan a inmigrantes como SIGWA, Center for Newcomers, TICE, y empecé a investigar por aquí, investigar por allá. Pero entonces después decidir cuál era el camino a seguir, que no era fácil, porque aquí para ser, por ejemplo, terapeuta, tú puedes ser un social worker y tener una especialidad en clínico o en clínica, y entonces, pues, también puedes ofrecer terapia, Claro. ¿ves? Pero puede ser un consejero, como le llaman ellos, que es lo que soy yo, consejero registrado en Canadá, y también ofreces terapia. Pero entonces también está el psicólogo. Entonces, como son muchos niveles, diferentes caminos, y decidir por qué camino te vas a tomar es difícil a veces, porque no es una decisión fácil. Es dinero, es tiempo. Entonces, después estudiar la maestría. Claro. 2 años y medio estudiando una maestría. Lo que, digamos, a una persona, digamos, nacida en Canadá o con el idioma, le llevaba, digamos, 2 horas, a Dunia le llevaba 6, Claro. porque yo tenía que leer en inglés, traducirlo, escribir en inglés, traducirlo. Yo recuerdo que cuando empecé mi maestría me levantaba a las 3 de la mañana. Y 3, 4 de la mañana. Disciplina. Sí, y me acostaba a las 12 de la noche. Así es. Y así estuve hasta los primeros 9 meses. Exacto. Después le fui cogiendo como el ritmo, y entonces, pero hasta que no terminé la maestría, como que no tuve ese descanso, y era ahí, go. Entonces después termina la maestría, ahí no termina todo. Tienes que entonces registrarte en un cuerpo que te reconozca. Un cuerpo es como, digamos, un comité que lleva la profesión aquí en Canadá y que te reconoce oficialmente. En tu cargo. En tu cargo. Y después de eso viene, ok, ya me reconocieron, ahora, ¿cómo abro mi empresa? ¿Qué nombre le doy? ¿Qué nombre le doy a mi empresa? ¿Qué es la idea? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir con ese nombre? Claro. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que quiero yo reflejar en ese nombre? Empezar con el sitio web, que ahí, bueno, fue donde mi esposo me ayudó muchísimo. Tuvimos meses, alrededor de 2 meses, él y yo ahí, hey, esta es la idea que yo quiero, esta es la idea. Increíble. Y este es el nombre, hasta que finalmente, bueno, pues ya logré montar mi sitio web, y ahora estoy
digamos que en los primeros pasos de hacer que se expanda, ¿no? Muy Un bien, poquito más. y ahora se va a expandir mucho más. Dunia, exactamente, ¿qué tipo de personas, a qué tipo de personas le hace terapia? Bueno, mira, te voy a contar un poquito acerca también de lo que he hecho Ujú. con respecto a la terapia. Yo he trabajado fundamentalmente con trauma complejo. Sí. He trabajado muchísimo con inmigrantes y he trabajado también en terapia de pareja. Estuve en un proyecto acá en la ciudad de Calgary, sobre todo por un tiempo estuve alrededor de 2 años trabajando, apoyando a mujeres que hay, no solo mujeres, también hombres, que formaban parte del abuso doméstico. Es decir, que tanto que ejecutaban el abuso como que recibían el abuso con ambas partes en un proyecto también en colaboración con la policía de Calgary. Entonces ahí estuvimos como 2 años. Entonces esa historia que yo traigo de trabajar con el inmigrante, que muchas veces sufre muchísimo con la migración, y bueno, de eso vamos a hablar Sí, en otro correcto. momento. Pues a mí me despertó y avivó esa pasión que yo tengo por ayudar a otros Sí. y servir a otros. Entonces, mi enfoque fundamentalmente es en parejas y en trauma complejo. Pero eso incluye, por ejemplo, también ansiedad, depresión, duelo, ¿entiendes? Pero fundamentalmente esos dos son Pues bueno, mis líneas de especialización, por decir. es para nosotros un placer de verdad tener a Dunia porque son personas que han hecho, que se han jugado la milla extra, que han hecho hasta lo imposible por poder lograr sus carreras, lo que se han comprometido lo han cumplido. Y eso nos da orgullo saber que hace parte de este desafío de 100 empresas. Pero esta historia no termina ahí. Dunia va a ser parte también del libro, va a estar en ese libro de las 100 empresas y ahí también vamos a relatar parte de su historia. Con este podcast, con estos pequeños minutos, lo que queremos es conocer al ser humano, lo que queremos es hacer un preámbulo de lo que es su empresa, conozcamos la persona que está detrás de esa compañía, cuál fue su logro, qué hizo para conseguirlo, no importando lo que haya que atravesar. Y ese es el caso de este desafío de las 100 empresas, hoy con Dunia. Dunia, si hay alguna persona que necesite de tus servicios, me acabas de decir que tenías una web que ya la tienen dotada y la tienen organizada. ¿Dónde debe dirigirse las personas para poder lograr tus servicios, para poder hacer un acercamiento contigo, para poder hablar, para que tú les des un consejo, para que entres en sintonía con la comunidad a la cual tanto ayudas? Sí, mira, lo pueden hacer de dos maneras. Hay un sitio que tiene a todos los psicólogos y consejeros o terapeutas en Canadá que se llama Psychology Today. Eso es la certificación, ¿no? No. Por eso es el sitio oficial. Ese es un sitio web. Ahí me encuentran por el nombre, pero está mi sitio web, Ok. que es retryvive.com. O sea, Ok. sería retryvive.com. Ok, Sí, que es el nombre de mi clínica como tal. Correcto. retryvive.com. perfecto. Y ahí van a encontrar tus teléfonos, tus contactos, Sí. pueden escribir, pueden llamar a una asesoría, pueden hacer absolutamente lo que necesiten. Todo está montado ahí. Pues bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de que tú hayas sido, además que eres la primera que abre el podcast. Un placer. Sí, la primera que abre el podcast. Qué honor. Dunia Rodríguez, de la hermosa isla de Cuba, nuestros hermanos cubanos que hacen presencia, no solo en Canadá, sino en el resto del mundo, y que han sido ejemplo de superación en muchos lugares. Es impresionante, donde hay un cubano, hay alegría, hay empresa, hay emoción, hay dinero, hay esfuerzo, hay trabajo y hay mucha dedicación. Y pasión. Mucha pasión también. Y Pues, calor. y calor como un berraco. Dunia, gracias por hacer parte de esta historia. Gracias por acompañarnos. Y no se pueden perder el libro. El libro, después del cierre de estas 100 empresas, va a haber una historia emocionante que realmente vale la pena.
Dunia, mil gracias por hacer parte de esta historia. Un placer, muchísimas gracias por tenerme, de No. verdad, y por ser la primera en abrir este reto de las 100 empresas, de verdad que Pero un mira, placer. no ha sido fácil porque estuvimos con muchas personas y a las personas a veces les da temor expresarse ante las cámaras. Bueno, déjame Ese es un decirte, desafío nuevo. déjame decirte que yo tengo miedo escénico. Sí. Pero mira que lo lograste. Sí, pero es parte de de ese impulso que tengo por hacer las cosas igual. Pero yo soy una de esas personas que no me gusta que me filmen, ni me gusta que me tomen fotos, pero tomo riesgos también, tomo riesgos. A veces vale la pena tomar riesgos. Ella es Dunia Rodríguez, yo soy Nelson Baos. Este es el desafío de las 100 empresas en Calgary y nos veremos en nuestra próxima entrevista. Mil gracias.